Y bueno, pues vamos hoy a ver un tema dentro de la serie Enjoy que he titulado Construyendo Juntos. Yo realmente desde hace algunas semanas les había anunciado que quería compartir algo relacionado a esto que comencé a meditar en la Biblia, que Dios puso en mi corazón, que entendí y que les dije que me iba a esperar porque no lo quería dejar únicamente aquí, sino que lo quería transmitir con toda la congregación, y realmente gran parte de esto fue lo que vimos en el último mensaje de la serie de Unami es una iglesia con poder. Si tú no lo escuchaste, porque lo compartí en aquella ocasión en el segundo y tercer servicio, lo puedes buscar por ahí en YouTube, en mi página de Facebook, este mensaje que titulamos Cristianismo 24/7, que va a servir perfectamente como un complemento. Hay muchas cosas que yo quisiera repetir, quiero enfatizar en algunas, pero obviamente pues no se trata de repetir el mensaje, ¿verdad? Hablamos básicamente, y quiero usar la manera de introducción, de que hoy hemos institucionalizado el ministerio, es decir, limitamos nuestro servicio a Dios al tiempo dominical en el que portamos un gafete y con un nombramiento o una posición estamos sirviendo, cuando realmente para la iglesia primitiva el servicio a Dios no era limitado al ministerio de la reunión, sino que era parte de su estilo de vida, ¿verdad? No se trata de vengo el domingo, pongo una cara, sonrío, soy bien buena onda, bien atento, bien amable, ¿verdad? Servicial con los demás, y llegamos en la noche y el cónyuge, mi amor, ¿qué quieres? ¿No? Entonces, pues, ¿de qué sirve si en un tiempo, en un espacio, en un lugar tengo una actitud y me pongo la máscara del santo, pero algunos parece que llegando a casa se la quitan y se ponen la de Blue Demon, ¿verdad? Y veíamos en ese mensaje que nuestro servicio a Dios, sirviendo a los demás, tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. Siempre, donde quiera que vayamos, tenemos que tener esa buena actitud, siempre serviciales, siempre amables, siempre bendiciendo, siempre buscando sembrar la palabra, siempre buscando ayudar a los demás, nunca altivos, nunca prepotentes, etcétera. Estuvo bastante interesante, muy confrontador ese mensaje, pero ahora quiero limitar esto a nosotros como matrimonio, y espero no tardarme tanto porque tengo una dinámica al final que a veces luego por el tiempo, porque según yo no me voy a tardar, no nos da tiempo, y quiero comenzar con lo siguiente, y esto lo vimos en aquella ocasión, así que los que vinieron y pusieron atención, les pregunto, y más les vale que me respondan, si no, pasado mañana les predico otra vez la misma hasta que se la sepan bien, ¿verdad? Mientras me responden, me voy a abrochar una hojeta porque vi que se me acaba de desabrochar, ando como niño de kinder con el tenis desabrochado, ¿verdad? Y no quiero azotar. No sé si vieron ese video de una jovencita que entre unos 15 años con un pastel se pisó las agujetas y toma, la verdad. Entonces no quiero acabar igual, y les voy a preguntar mientras van dejando un separador en Hechos capítulo 20, y me responden cuál fue el primer ministerio que existió en la Biblia. Respóndanme mientras me abrocho las agujetas. Listo. ¿Cuál es el primer ministerio que encontramos en la Biblia? Así vinieron, pusieron atención, ¿verdad? Porque ese domingo andaban diciendo el de panderos, pastor, ¿no? El de escuela dominical, el de los levitas y muchas formas de servicio a Dios que nacieron después, pero efectivamente, si entendemos que ministerio, que ese día les explicaba, y en el segundo servicio por ahí generé un poco de confusión porque la verdad es que no lo expliqué muy bien, y en el tercero simplifiqué la explicación, ¿verdad? La palabra ministerio como tal es una palabra que viene de otra palabra latina, o en latín más bien dicho, y que se traduce de esta forma, pero que en el original lo que significa es servicio. Y viene de una palabra no en latín sino griega, por supuesto, donde se escribe el Nuevo Testamento, y es la palabra diáconos, y diáconos significa servicio. Los diáconos en la Biblia eran justamente eso, servidores a Dios dentro del cuerpo de Cristo. Entonces a veces nos confundimos un poquito, ¿verdad? Cuando entendemos nosotros que la Biblia llama ministerio a un grupo de personas, una asociación que une su tiempo, sus vidas, sus fuerzas, recursos, dones, talentos, habilidades para servir a Dios, para servir a los demás, para que se cumpla la voluntad de Dios, para que se predique la palabra de Dios, y nos preguntamos quién fue
aunque no se les otorgue el título de servidores, aunque no se les encaje dentro de la descripción de un ministerio, el primer grupo de personas que cumple con esta descripción. ¿Cuál es la primera asociación o sociedad de seres humanos que unen su vida, su tiempo, sus fuerzas, sus recursos para glorificar a Dios, para cumplir con la voluntad de Dios? Fueron efectivamente Adán y Eva. Desde que Dios los crea y los planta en el huerto del Edén, Génesis 1:27, les dice: van a fructificar, van a llenar la tierra, van a señorear y van a sojuzgar. Entonces Dios le delega a Adán y a Eva la responsabilidad de mantener el orden en la creación. Esto es increíble porque Dios era la máxima autoridad, pero a su vez confió esta autoridad en Adán y Eva. Y esto se va a retomar en la eternidad. No va a profundizar de esto, pero cuando Dios vuelva a recrear los cielos y la tierra, la Biblia dice que reinaremos con Él. Y Apocalipsis habla de reyes y sacerdotes. Y mucha gente dice: pero ¿cómo reyes en el cielo si solamente es Dios el único rey? No, es Rey de reyes y Señor de señores. Habrá autoridad, pero no como la que vemos en la tierra, en la que la autoridad es prepotente, altiva, se enseñorea, roba, sino que se regresarán a los principios de la autoridad en la Biblia, que es usar mi posición de autoridad para servir, para bendecir. Entonces, para no desviarnos del tema, ¿verdad? Dios delega esta responsabilidad a Adán y a Eva, que unen sus vidas, y es creada Eva como ayuda idónea para trabajar juntos como sociedad sobre la tierra, gobernar sobre la tierra y glorificar de esta manera a Dios. ¿Por qué retomo esto que vimos en aquella ocasión? Porque vemos que desde antes de la caída, esto era el papel primordial del primer matrimonio creado por Dios. Obviamente hay muchas cosas que podían hacer. Podían comer de los frutos de los árboles del huerto, excepto del árbol del bien y del mal y de la vida, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y podían disfrutar de la creación y podían pasar tiempo con Dios, con el Espíritu de Dios que se movía en medio del huerto del Edén, y podían, como lo hemos visto en esta serie, ¿verdad?, tener intimidad y podrían recrearse. Y es válido y es correcto que pasemos tiempo nosotros de recreación, que nos vayamos a disfrutar una rica cena o unas vacaciones, sentarnos en la sala, ver juntos alguna película, lo que sea, dentro de los límites de lo que es bíblicamente correcto. Se vale, pero el punto es el siguiente, mis hermanos: si limitamos nuestra relación solamente a lo que recibimos, a lo que disfrutamos, y no entendemos que Dios no solo nos creó para recibir, sino para dar, vamos a acabar siendo un matrimonio frustrado, porque estaremos yendo en contra del principio que Dios estableció desde el huerto del Edén para el primer matrimonio, que es trabajar juntos como sociedad, como ayuda idónea para hacer la voluntad de Dios, para glorificar a Dios. Les dejé de tarea en aquella ocasión que nos juntáramos como familia, que nos juntáramos como matrimonio, y no sé si algunos lo han hecho, ¿verdad?, que nos preguntáramos honestamente en oración: Dios, ¿qué podemos hacer juntos para hacer la luz del mundo, la sal de la tierra? ¿Qué podemos hacer juntos para ayudar a los demás? ¿Qué podemos hacer juntos para bendecir a alguien? ¿Por quién podemos orar? ¿A quién podemos discipular? ¿A quién podemos predicarle de Cristo? ¿A quién podemos bendecir? Desde cosas tan sencillas como que a lo mejor sacan cosas que ya no usan en casa y ropa, etcétera, etcétera, y en vez de una venta de garage dicen: bueno, vamos a una comunidad necesitada y regalamos esto, pero también les predicamos la palabra, hasta armar un proyecto más complejo o comenzar una casa les llamamos antes casas de vida, ahora grupos conexión en casa, un discipulado con otras personas, orar juntos, como Dios los guíe, mis hermanos. Algunos van a dedicar mucho más tiempo y fuerzas y recursos que otros, pero no podemos, eso sí no es negociable. Algunos dedicarán mucho más tiempo, mucho más fuerzas, mucho más recursos, pero lo que no es negociable es que esto sea opcional, porque estamos nosotros o estaremos yendo en contra del propósito original del primer matrimonio creado por Dios, plantado en el huerto del Edén, que era servirle.
Te decía en aquella ocasión, por si alguien quiere un pasaje más contundente, más directo, más doctrinal, porque luego hay de todo en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Que dicen, no puedes hacer una alegoría de un pasaje. Y sí, yo tengo mucho cuidado que cuando aprendemos algo de lo implícito, se ha confirmado a través de lo explícito. Y explícitamente hablando, Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué fue creado por Él? ¿Y qué fue creado para Él? Y ese todo incluye nuestro matrimonio. Y conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Y la pregunta es, ¿en qué manera nuestro matrimonio está dándole gloria a Dios? Que la Biblia también dice, lo vimos en aquella ocasión, y te lo voy a citar, no lo tengo por aquí, pero ahorita te lo busco, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces, no quería yo volver a repetir pasajes, etcétera, que vimos en aquella ocasión. Pero para aquellos que no estuvieron, déjame te lo busco por aquí porque también es bien interesante. Y es ya estoy en aquí está. Es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Que inclusive dice que ya sea que comamos o que bebamos, que cualquier cosa que nosotros hagamos, todo sea para la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿de qué manera nuestro matrimonio le está dando gloria a Dios? Mis hermanos, si nosotros limitamos nuestra relación a lo que recibimos, vamos a acabar frustrados. Yo les ponía el ejemplo de aquella ocasión de que si nosotros usamos un objeto o un aparato para algo distinto a su propósito original, la conclusión a la que vamos a llegar es, no sirve. Y el fabricante diría, no, sí sirve, pero lo estás usando mal. Si yo utilizo el micrófono como un martillo para clavar clavos, o si lo utilizo para meterlo en la jarra y revolver el agua, lo voy a echar a perder, voy a decir, no sirve esta cochinada. ¿Y qué me va a decir Iván? No, como hace rato con la bocina, ¿no? Yo puedo decir, no sirve, no, sí sirve, brother, pero no le sabes mover, ¿verdad? Entonces, así a veces vemos nuestra relación, no sirve, ya mejor me divorcio, lo tiro a la basura. No, sí sirve. Y hay potencial en ustedes porque Dios puso su espíritu en ustedes y dones, talentos y un llamado y un propósito y su palabra y su presencia y está con nosotros. Pero hasta que no volvamos a los orígenes del manual, no vamos a servir. Y por eso muchos matrimonios aparentemente no sirven. O sea, no están sirviendo, pero no porque no sirvan, sino porque no sirven. ¿Sí me explico o no? Escuche el juego de palabras. No están sirviendo, pero no es porque no sirvan, sino es porque no sirven. Pero cuando digo no sirven, no es de que no sirven en el sentido de que no funcionan, sino que no están sirviendo a Dios. Y no me refiero, aclaro y lo dije en aquella ocasión, a estar el domingo con un gafete aquí en la iglesia. Hay mucha gente que hace eso y es de gran bendición dentro del cuerpo de Cristo, pero me refiero a lo que hacemos allá afuera en el día a día, a nuestro estilo de vida. En el día a día tenemos que unirnos, asociarnos y preguntarnos cómo podemos, como ese cuerpo que somos, como esa sola carne que somos, como esa sociedad que somos, como esa institución, ese organismo vivo que es el matrimonio, una sola carne, como esa ayuda idónea que somos, cómo podemos unirnos para darle gloria a Dios, para cumplir la voluntad de Dios, para anunciar a Dios. Si toda la vida estamos pensando en lo que voy a recibir, va a llegar un momento en el que nada de lo que recibamos nos va a llenar. Y por eso te prometo que no es mentira. Conozco matrimonios no millonarios, multimillonarios, y no estoy exagerando, porque como pastor convivimos con muchas personas y para todos estamos siempre dispuestos, y nos ha tocado ir con hermanos de escasos recursos y lo hacemos con mucho gusto, y nos ha tocado ir con hermanos que dices, hermano, por favor no me invites a tu casa porque me quita el contentamiento. Así de que dices, voy a poner el GPS para encontrar el baño porque te pierdes, ¿verdad? Y no me creerías si te digo que hemos visto muchas veces, y no estoy haciendo de esto una regla. Algún día dije, no podemos romantizar ni la pobreza ni la riqueza. El problema no es la pobreza o la riqueza, ni la bendición está en una o en otra. El problema es estar en cualquiera de ellas sin Cristo.
Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses capítulo 4, versículo 11. En todo y por todo estoy enseñado, para padecer necesidad como para tener abundancia. ¿Por qué todo lo puedo? Porque Cristo me fortalece, versículo 14. Entonces, no hagamos de esto una regla. Hay personas humildes amargadas y ricas amargadas, humildes gozosas y ricas gozosas. Pero lo que sí me doy cuenta es que no es cierto que por tener más vas a ser más feliz, porque he visto matrimonios multimillonarios amargados, me lo han confesado, han buscado ayuda, porque han reconocido que ni todo su dinero y toda su servidumbre y todas sus propiedades y todos sus viajes y todos sus coches y todos sus lujos los llenan. Y he visto a gente muy humilde, muy feliz, que se aman, que disfrutan de la vida y que son más ricos que los millonarios. Porque a los millonarios su dinero no les alcanza para comprar la felicidad. Y los otros, aunque no tengan riquezas, tienen la felicidad. Mi pregunta es, ¿quién es más rico? ¿Quién es más rico? ¿Qué vale más, la paz, el gozo o los bienes? Entonces es más rico el que aparentemente no tiene nada. Y se olvidan de este secreto que veíamos en aquel mensaje que Jesús enseñó, que es más bienaventurado dar que recibir, que hay mayor dicha. Y te contaba en aquella ocasión que lo confirma la ciencia, que los químicos, hormonas, neurotransmisores que libera nuestro cerebro cuando recibe señales de satisfacción son más y duran más tiempo cuando recibe las señales de lo que está dando que de lo que estás recibiendo. Y no estoy satanizando con esto que tú recibas. Lo hemos visto en la serie, es importante que tengan tiempo juntos, que actividades recreativas, que se diviertan, que rompan la rutina. Nos hemos cansado de decirlo muchas veces, pero no se trata solamente de esto. Hoy dentro de la serie Enjoy, nuestro matrimonio tiene que subir a otro nivel. Hoy tenemos que entender que nosotros estamos en otra dimensión, que conocemos a Dios, que tenemos su Espíritu Santo, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, primera de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y de qué manera nuestro matrimonio está anunciando al mundo las virtudes de Dios que nos llamó? ¿De qué manera lo está reflejando? Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, embajadores en nombre de Cristo. Representamos en la tierra el reino de los cielos. ¿Te das cuenta de la responsabilidad? Vuelvo a insistir con todos estos pasajes que refuerzan una y otra vez lo que vengo diciendo hace algunas semanas. Dios lo puso en el ADN del ser humano desde el huerto del Edén y lo reafirma con todos estos pasajes en el Nuevo Testamento. Un matrimonio que no está cumpliendo con todo esto jamás estará plenamente satisfecho, porque nunca va a descubrir la dicha de dar. Nunca se sentirá realizado, porque nunca habrá estado dentro del plan original que Dios preparó para nosotros como matrimonio. ¿Qué hubiera pasado si David, en vez de enfrentar al gigante y gobernar, hubiera dicho: no, es que Señor, yo quiero ser como Noé, voy a construir un arca? Y Pablo: no, yo quiero practicar con la onda porque quiero matar gigantes como David. Y Daniel, en vez de reinar y gobernar y prepararse: no, es que yo quiero ser como Pedro, un pilar importante de la iglesia. Ninguno de ellos habría tenido éxito, y no es que su vida no sirviera, simplemente que no estaban funcionando de acuerdo a su propósito. Entonces, nuestra vida sirve, nuestro matrimonio tiene mucho que dar para adelante, pero no va a estar plenamente satisfecho ni realizado hasta que no entendamos cuál es nuestro principal propósito, y te lo acabo de mencionar. Y no estoy hablando con esto de renuncio a mi trabajo y voto a los hijos y me la paso encerrado en la iglesia, no. Por eso puse de contexto el mensaje Cristianismo 24/7 de la serie. No podemos limitar el servicio al ministerio, sino hacerlo nuestro estilo de vida y salir juntos como pareja a este mundo, y donde quiera que vayamos
buscar de qué manera podemos ser luz. Te quiero contar un poquito de un matrimonio que me fascina por lo que Dios hizo en ellos y porque además de esto era un matrimonio que no se dedicaba de tiempo completo al ministerio. Porque casi siempre cuando tratamos los temas de servicio, luego ponemos una barrera. No, pues los pastores qué fácil, pues, se dedican de tiempo completo a esto. No, pues los servidores ya llevan años y tienen el tiempo, pero yo pastor con esta vida ajetreada y los hijos y la chamba, no tienes que renunciar a eso. Puedes glorificar a Dios en medio de eso. De formas tan sencillas como que, por ejemplo, fuiste a tu trabajo, normal, tu rutina del día a día. Pero en vez de que llegues a la casa todo estresado porque fulano de tal te cae gordo y te vio feo y lo que sea, se lo cuentas a tu esposo o a tu esposa y se juntan a orar por él o por ella, por ejemplo. Entonces, de esa forma, en tu rutina del día a día, ya rompiste el círculo vicioso de toda la vida y ya se unieron para comenzar a ser de bendición, a menos que no creas que haya poder en la oración, orando por quien Dios durante el día te mostró que había necesidad. Entonces se fue la esposa a lo mejor también al trabajo o con las amigas o si no trabaja a tomar el café con la fundación de Guacamayas AC del club de mamás, del kinder de los niños, por ahí de todo, ¿verdad? En la viña del Señor, ¿no? Y llega en la noche y que hacen muchas, llegan nada más a echar chisme con el marido. ¿Qué crees? Que fulana de tal, que no sé qué, que su esposo le puso el cuerno. ¿Cómo ves? No, y que ella le puso el cuerno con... ¡Ay, puro chisme! Júntense a orar por ella. O la vez que está mal, sabes que me gusta platicar contigo y la citas al otro día, misma rutina, pero en vez de que estén todas las guacamayas, nada más te quedas con ella y le compartes de Cristo. Entonces, es seguir con la vida que tienes, pero entender para qué fuiste creado y para qué Dios te puso ahí. Recordar lo que vimos aquel domingo, que no estás en donde estás por casualidad, sino que en el tiempo que vivimos, en el lugar que vivimos, en el lugar donde estamos, en la escuela donde están tus hijos, en el trabajo donde estás, en la colonia donde estás, con la gente que estás, Dios te puso por alguna razón. Y buscar como Daniel, que fue de bendición en el reino, pero también en la cárcel, porque donde quiera que estaba, se preocupaba por los demás. Y fue de bendición al rey del imperio más poderoso que existió, que es el faraón en ese entonces, gobernando sobre Egipto, pero también fue de bendición al copero y al panadero que conoció en la cárcel, porque él servía a Dios en donde quiera que iba. ¿Me estoy explicando mejor o no? Entonces, esta pareja que se llaman Priscila y Aquila eran lo que conocemos en la Biblia como laicos, es decir, no era gente dedicándose de tiempo completo ni de medio tiempo al ministerio, porque pueden decir, pues es que Pablo de eso vivía y lo apoyaba la iglesia, ¿verdad? Pero vamos a leer un poco acerca de esta pareja y ver lo que nos deja a nosotros como matrimonio. Hechos capítulo 18. Versículo 1. Vamos a ver la primera aparición. Bueno, aparecen en Romanos, pero en el orden cronológico en el que, cuando Pablo escribe en Romanos de ellos, ya los había conocido, y es aquí en Hechos donde se describe cómo fue su primer encuentro. Y ahorita vamos a ver un poco de lo que pasó después de este encuentro y lo que Pablo menciona o resume en otras de sus cartas. Fíjate, Hechos capítulo 18 dice: Pablo en Corinto. Después de estas cosas, versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Ahora, ¿por qué llegaron ahí? Dice: por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Entonces tuvieron que abandonar su ciudad. Imagínate que por orden gubernamental tuvieras que dejar tu familia, tu casa, tus bienes, tu trabajo, todo, absolutamente todo. Muchos matrimonios, mira, nada más dejan el trabajo y ya están de la greña. Nada más no saben cómo pagar la siguiente cuenta y ya están de la greña. O sea, con tantito que nos estiren ya nos rompemos. Entonces yo imagino a los matrimonios del siglo XXI platicando con los matrimonios de la Biblia y contándonos cada quien lo que padeció, y me daría vergüenza de lo que nos quejamos nosotros, ¿verdad?
¿Te imaginas a Priscila y Aquila? No, y nosotros perdimos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia y salimos de Roma, pero a donde quiera que fuimos, glorificamos a Dios, como lo vamos a ver. Y seguimos trabajando y Dios nos bendijo y nos abrió puertas porque Él estaba con nosotros donde quiera que fuéramos, así que no nos derribamos. Y nosotros contando, ay, yo me quedé sin internet 3 días. Porque por estas tonterías a veces nos afligimos. Más del 50% de los problemas matrimoniales tienen que ver, se origina la discusión en temas relacionados a las finanzas. Entonces, y no es de que, híjole, es que tenemos una semana sin comer, ¿cómo le vamos a hacer? Nos peleamos por tonterías, nos estresamos por tonterías. Vuelvo al punto de hace rato, porque vivimos en un mundo de tantos complejos, de tanto egoísmo, y estamos tan enfocados en yo, que a veces vivimos estresados por cosas que ni siquiera necesitamos, porque buscamos en ello la felicidad, y que cuando se nos complica tantito la vida, perdemos la paz, perdemos el contentamiento. Ay, pastor, es que voy a tener que vender el coche, es que voy a perder la casa. Y estos hombres lo perdieron todo. Hay gente que en la pandemia se enojó con Dios porque se quedó sin trabajo, porque perdió su negocio. ¿Y qué hicieron estos brothers? Vamos a ver. Tuvieron que huir. Y dice que todos los judíos saliesen de Roma, y dice que Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos, y que Pablo desempeñó en muchas ocasiones, era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vamos a ir con calma. Lo primero que vemos es que son expulsados de Roma, y en vez de dividirse, Priscila y Aquila se unieron. Fíjate, habla en plural. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, no dice con él. Y trabajaban juntos, no dice pues el oficio de él o de ella, de ellos era hacer tiendas. Tienes un matrimonio que en medio de la crisis dijo, vamos a hacer tiendas. Había mucha gente que recorría lugares y no había como hoy las carreteras y aviones, medios de transporte y hoteles. Entonces pues era muy común, ¿verdad?, que la gente necesitara tiendas para sus traslados, cuando la gente sobre todo venía como ellos saliendo de algún lugar, huyendo de algún lugar, emigrando de algún lugar. Y ellos, al igual que Pablo, lo utilizaron durante mucho tiempo como su modus vivendi. No se les cerró el mundo, se les amplió, porque como lo vamos a ver, Dios estaba con ellos. Y cuando un matrimonio es lleno del Espíritu Santo y vive en oración y vive en la palabra, escúchame mi hermano, ni la peor de las crisis lo puede derrumbar. A matrimonios en la carne las crisis los derrumban, a matrimonios en el Espíritu las crisis los fortalecen. Inclusive los hacen más fuertes, porque los lleva a unirse en oración, a buscar más de Dios. Y entonces tienen más palabra de Dios, más iluminación de la palabra de Dios, más llenura del Espíritu de Dios, y entonces tienen una vida con más fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, y hay más gozo, y hay más paz, y hay más amor, y todo lo que ahí se menciona. Y paradójicamente lo que a unos los destruye, a un matrimonio en Cristo, a ellos no los destruye, sino que los fortalece más todavía. Estos eran, para empezar, Priscila y Aquila. Una crisis, una persecución, una huida inesperada de su lugar donde vivían, no los rompió, no los dividió, les abrió un mundo de oportunidades y juntos se pusieron a trabajar. Como algún día lo vimos en el mensaje de cómo enfrentar las crisis en familia, ¿verdad? Y ellos escucharon este mensaje, no lo escucharon, pero lo vivieron y se unieron y trabajaron juntos. En vez de, ¿y ahora cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque somos un equipo. ¿Cómo lo vamos a resolver? No se echaban la bolita. Ahí habla con tus hijos, a ver cómo le haces. ¿Sí o no hay matrimonio? Digo, aquí no, pero en otras iglesias, ¿verdad? A ver cómo pagas eso. No, se juntaron. Están malos, vamos a orar por ellos, vamos a platicar a ver de qué manera vamos a tratar con ellos, cuál es la disciplina que vamos a establecer, cuál es la dirección que vamos a tener como familia, qué vamos a hacer.
planeaban juntos, vivían juntos, trabajaban juntos. Después de esto, dice el versículo 24, que llegó entonces a Éfeso un judío, fíjate, ya está ahora aquí la historia. ¿Dónde comenzó? Capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y si sigues leyendo, sigue hablando lo que hace Pablo y llega a Éfeso. Y dice la Biblia que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, que era el bautismo en agua, que practicaban los judíos en el Antiguo Testamento. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que resulta que ya no están en Corinto, están en Éfeso. O sea, ellos se movieron de un lugar a otro, como lo vamos a ver, eran guiados por el Señor y acompañaron a Pablo y estaban con Pablo ahí. Y dice la Biblia que comenzó a hablar con denuedo, versículo 26, en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y llegando él allá, ¿qué dice la Biblia? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjate la escena, tienes un hombre con un buen corazón, honesto, sincero, pero que desconoce lo que Jesús vino a enseñar y que desconoce que ahora al venir a Cristo somos bautizados con su Espíritu Santo, que nos llena y que nos da su poder y nos habilita con dones y nos guía, y que está con nosotros hasta el fin del mundo, como Jesús lo prometió, que no nos dejaría, que no nos desampararía. Pero ellos no conocían todo esto, solo conocían el bautismo de Juan, que era el bautismo ritual en agua. Entonces no conocían todo lo que Jesús había predicado. Y este hombre había escuchado algo del evangelio y predicaba con un gran corazón, dice la Biblia, con vehemencia, y que era, ¿cuál es el término? Que con denuedo, ¿verdad? Con fervor, lo imagino con un celo santo, hablando públicamente, sin micrófono en aquella época, alta voz, reprendiendo a la gente, pero lo que enseñaba no era tan exacto. No porque el hombre fuera un hereje, malintencionado, diabólico, sino porque le faltaba conocimiento. ¿Y qué hacen Priscila y Aquila? Lo corrigieron, pero ve la humildad con la que lo hacen. Dice la Biblia que lo tomaron aparte. Era un matrimonio prudente, lo cual nos habla de que era un matrimonio que caminaba en el Espíritu, lo cual nos habla de que era un matrimonio que tenía oración y que tenía comunicación, y que entendían que estaban aquí para edificar, no para dividir. ¿Qué hacen muchos matrimonios cuando ven a alguien que anda medio desviado? No le toman aparte, más bien van y aparte hablan de la persona con todo el mundo. ¿Ya viste lo que anda diciendo fulano de tal? ¿Y lo que hizo fulana de tal? ¿Ya le tomaste aparte y le exhortaste de frente? Entonces, hoy en la iglesia, y hablo a nivel general, no lo de esta iglesia, sino del cristianismo en general, es muy común, y pronto voy a predicar de eso, que nos encanta hacer chisme y pisotear a los demás y tirar más al que ya estaba caído antes de haberlo intentado restaurar. Y es fascinante lo que Priscila y Aquila hacen, porque en vez de ir a su Facebook, ¿ya vieron un tal Apolos que anda predicando un montón de herejías? No le hagan caso, está mal, mejor sigan mi canal, donde es el único que hay la sana doctrina, porque sé mucha gente en redes sociales, ¿o no? Los teólogos de internet, que se la pasan criticando, juzgando, señalando, humillando, menospreciando, burlándose, publicando memes. Y les pregunto, ¿y a quién le han predicado? ¿Y por quién oran? ¿Y a quién disipulan? Y si tu respuesta es a nadie, mejor cállate la boca, porque demuestras que lo único que tienes es arrogancia y un orgullo de este nivel, envanecido, jactándose de un conocimiento que niega con sus hechos.
como los religiosos a los que Santiago se surtió con todo en su carta también, que se jactaban de su supuesta espiritualidad y que les dice: ¿y de qué sirve que digan que tienen fe si no tienen obras? No solo se trata de oír, sino de oír y ser también hacedores de lo que oyen. Hoy hay muchos matrimonios así, vienen a la iglesia y escuchan, están llenos de conocimiento, pero salen de la iglesia y se la pasan nada más hablando mal de los demás, criticando a los demás, murmurando de los demás, señalando a los demás. En vez de estar en la comida platicando del mensaje, están platicando de cómo venía vestida de la hermana. Por Dios, se van a comer y de qué hablan los domingos. Ay, viste al pastor, no le dio la mano a su esposa, se me hace que estaban enojados. No, y el que pidió las ofrendas se equivocó, ¿viste lo que dijo? Y el hermano de Decanes también estaba enojado porque me recibió con una mala cara. Uy, y el del estacionamiento, y viste que estaban peleando ahí. Puro chisme nada más. Y nunca fuimos a orar por esas personas, a hablar con esas personas. No, había una hermana endemoniada. Hay que alejarnos de ella en vez de ponerte a interceder por ella cuando lo viste. Así hay gente que como matrimonio se junta, algún día lo vimos, están bien unidos. El problema no es ese, sino que están unidos para hacer lo malo. Como esta pareja que quiso engañar a Pedro, ¿te acuerdas? Ananías y Zafira, que también se pusieron de acuerdo, pero para mentir a la iglesia, para obtener alabanza a través de una buena obra manipulada con la intención de recibir ellos la gloria que solo Dios merecía. Y buscando reconocimiento y aplauso, terminaron los dos cayendo muertos. Entonces no solo se trata de estar unidos, sino de para qué estamos unidos. ¿Para lo malo como Ananías y Zafira? ¿O para edificar, para construir, para corregir, para redarguir, para enseñar, como Priscila y Aquila? 10 matrimonios como estos y cambiamos la ciudad. Porque no estaban dedicados de tiempo completo al ministerio, no es de que era su chamba, no estaban a cargo del grupo de matrimonios. Su chamba, ya lo vimos, era construir tiendas, pero estaban al tanto del cuerpo de Cristo, estaban involucrados con el cuerpo de Cristo. Y cuando llegue este hombre Apolos, tienen de entrada la humildad de sentarse a escuchar, decir: a ver, y Apolos tampoco era un apóstol ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos reuniendo? Y escuchan la palabra y dicen: híjole, este cuate tiene mucho potencial, tiene un gran corazón. No es que sea medio hereje, pero pues le hace falta un poco de orientación. ¿Qué hacemos? No, pues yo creo que hay que acusarlo con el apóstol Pablo para que lo discipline. Sí, vamos con Pablo. Pablo, ¿qué crees? Porque eso hace mucha gente. A veces llegan conmigo: oye, pastor, ¿ya te enteraste que fulano de tal lo que hizo, lo que dijo, o que me hizo? Y les digo: ¿ya se lo dijiste primeramente? No. ¿Y qué dijo Jesús? Si tu hermano peca en contra de ti, primero ve y repréndele, y si no, regresa con 2 o 3 testigos, y si no, ya hazlo público. Y hoy la iglesia lo hace al revés. Primero le cuenta a todo el mundo, luego a 2 o 3 testigos, y al final se entera el hermano, ya que lo tijereteamos. Y aunque se haya equivocado, ¿cómo se le da la oportunidad de que cambie y que se arrepienta si nunca nos acercamos? Y aplique esto de forma universal a ese compañero del trabajo, a esa amiga del club de guacamayas, al vecino, al primo, a quien sea, que tú te enteraste. Este es simplemente un ejemplo que nos deja un principio, pero se puede aplicar de muchas formas. ¿Ves a alguien como Apolos, que a lo mejor es una persona honesta, pero que está un poco desviada? Y a lo mejor no es como el caso de Apolos doctrinalmente. A lo mejor es en su corazón, en sus emociones, en sus decisiones. Y en vez de juntarnos en la noche: ay, no, sí, le va a ir muy mal, porque está tomando muy malas decisiones. No, yo si fuera él no haría eso, va a quebrar su negocio. ¿No? ¿Y cómo metió a sus hijos en esa escuela? ¿Y cómo se fue a ese trabajo? Ve y díselo, por Dios. Para eso te puso Dios ahí. Ahora, entendiendo que con mansedumbre, como ellos lo hicieron, con humildad, no es llegar y aquí ya llegó el iluminado no, sino: oye, ¿sabes qué?
siento en mi corazón compartirte esto. Y le tomaron aparte, no lo humillaron públicamente, no lo expusieron, no lo avergonzaron. Y es precioso porque habla del gran corazón que ellos tenían, que buscaba edificar, que buscaba restaurar, que buscaba levantar, que buscaba orientar. ¿A qué venimos, mis hermanos, a la iglesia? ¿Qué hay en nuestro corazón como matrimonio? Ver a quién criticamos, de quién murmuramos. Seamos honestos. ¿Qué hemos hecho más? Si tuviéramos que escribir en una lista las veces que hemos hablado mal de nuestra iglesia, de nuestros líderes, de nuestros hermanos, y en otra lista qué hemos hecho por ellos, creo que a algunos les faltarían páginas para lo primero y no sabrían ni cómo comenzar con lo segundo. Porque es muy fácil andar de iglesia en iglesia. Aquí no me gustó esto, y hoy la alabanza, y hoy el mensaje, y hoy el hermano, y el estacionamiento. Me tardé 10 minutos en Alfredo del Mazo. Están a romper las uñas, por Dios. Vuelvo al ejemplo de hace rato, la reunión celestial en la eternidad, platicando nuestra persecución. A ver, cuenten, hombres de Dios, lo que padecieron en la tierra. Y Daniel: yo aguanté por causa del evangelio el foso de los leones. Y sus amigos y nosotros un horno de fuego ardiendo, y aunque lo calentaron 7 veces más, no nos inclinamos ante Nabucodonosor. ¡Wow! Y David: y yo enfrenté a leones, y enfrenté al gigante, y enfrenté ejércitos, viví en una cueva por causa de la persecución. Y la iglesia primitiva: nosotros nos persiguió Roma y nos encarcelaban y nos apedreaban y aguantamos. Y los cristianos del siglo XXI: ¿y ustedes? Ay, nosotros los domingos estábamos 10 minutos en Alfredo del Mazo parados al rayo del sol y subíamos los escalones de la iglesia. Mi hermano, nos ahorcan a todos si resucitaran o se volverían a morir. Vuelvo a preguntar, y no es para que nos llenemos de culpa, vergüenza, condenación, sino más bien para que nos sacude el Espíritu Santo de Dios y aprovechemos que su misericordia es nueva cada mañana, y hoy es un borrón y cuenta nueva, y seamos más un matrimonio como Priscila y Aquila que como Ananías y Zafira. En verdad, y no les pido que en público, pero si al rato platiquen de esto en casa. Si tuvieran que llenar una lista de todas las veces que han murmurado, criticado, juzgado, señalado, cada domingo llenarían una enciclopedia muchos matrimonios. Y si tuviéramos que llenar otra lista de cuántas veces hemos sido de bendición, cuántas veces como Priscila y Aquila detectamos la necesidad y fuimos a suplirla, que puede ser desde corregir a alguien en amor, como este caso, u orar por alguien que vimos afligido, o darle raya a alguien que vimos que iba caminando por la calle y que vive por nuestra colonia, o ayudar a alguien con necesidad, o predicarle a alguien, o acercarnos a alguien que venía por primera vez. ¿Te imaginas si cada matrimonio que ya tiene tiempo en Cristo se acercara a cada persona que viene por primera vez, a darle la bienvenida, a presentarse, a ponerse a sus órdenes? El amor que sentiría la gente que viene a la iglesia, y se cumpliría lo que Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que tienen los unos a los otros. Seamos más como Priscila y Aquila, menos como Ananías y Zafira. Seamos matrimonios de bendición, integrados al cuerpo de Cristo, al tanto de lo que está pasando, con el amor para acercarse y cuidar el corazón, y en privado buscar restaurar. Y repito, era un matrimonio que asistía a la congregación, pero que no era sostenido por la congregación, eran laicos. Llegamos a Romanos 16, y años más tarde, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, ve lo que dice acerca de ellos. Romanos 16, versículo 3. Dice: saludad a Priscila y Aquila. O sea, que ¿dónde están ahora? Empezaron en Corinto, luego en Éfeso, y ahora, si escribe Pablo a los romanos y le dice: saludad a Priscila y Aquila, ¿dónde están ahora? Dice: ya no eran sus compañeros de construcción de tiendas, ahora eran mis colaboradores en Cristo
Jesús. Y por el hecho de que se ponga primero el nombre de la esposa, muchos piensan que quien tenía mayormente este don de la enseñanza era ella, y esto es precioso, y que su marido la apoyaba. Y aunque no fuera así, vemos que juntos llevaban a cabo la obra de Dios. Aparecen juntos construyendo tiendas, juntos corrigiendo a Apolos, y ahora juntos colaborando con Pablo en Roma. Seguimos leyendo. Dice, versículo 4, que expusieron su vida por mí, y creen algunos teólogos que esto fue en una persecución en Éfeso. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, chécate esto, sino también, dice, algunas, dice, todas las iglesias de los gentiles. Ve nada más toda la revelación que hay aquí. Salúdenme a este matrimonio, por favor, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pero no solo eso, no solo colaboraron con Pablo, dice que expusieron su vida por mí. ¿Qué hicieron? ¿Sabes qué hicieron? Nadie tiene idea. ¿Cómo fue que expusieron su vida por él? Nos tenemos que quedar con la duda hasta el cielo. A ver, Pablo, ¿cómo es que expusieron su vida por ti? No sabemos de qué forma, pero arriesgaron su vida por el apóstol Pablo. O sea, mientras hoy muchos matrimonios van más a hablar mal del liderazgo, tienes esta gente arriesgando su vida por el liderazgo. Expusieron su vida, literalmente, de alguna manera, porque en ese entonces ser cristiano era cuestión de vida o muerte, y no les importó, los dos. Pero no solo eso, sino que dice, y no solamente yo les doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea que en todas las iglesias de los gentiles que fueron fundadas, ellos fueron de bendición. Ellos fueron conocidos. Ellos trabajaron, ellos sirvieron. Y esto es precioso. Unidos, apoyándose, impulsándose, sirviendo a Dios. ¿Estás consciente de cuáles son los dones de tu esposo o de tu esposa? Primer pregunta. ¿Y los has impulsado? Segunda pregunta. Porque de entrada, si no estás consciente de cuáles son, hay una gran falta de comunicación, discernimiento, y si la persona que los posee no los conoce, pues con todo respeto que se meta con el Señor. Que ya deje de jugar al cristiano y busca a Dios en oración, busca a Dios en la palabra para que descubras todo lo que Él te ha dado. Porque alguno o algunos debes de tener. 1 Corintios 12:7. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. No dice algunos, dice a cada uno. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos algún don hemos recibido. Entonces, hay gente que quizá tiene hasta el don de sanidad y ni cuenta se ha dado porque nunca ha orado por un enfermo. Por su egoísmo, porque nunca lo ha intentado. Que a lo mejor tienen el don de la enseñanza y no lo han descubierto porque nunca se han animado a enseñar. Yo te he contado muchas veces que yo pensaba que era incapaz de hacer un resumen de 10 minutos de toda la Biblia, lo creí en serio. Y me di cuenta que estaba equivocado parcialmente, porque efectivamente yo no tengo la capacidad, pero ¿quién me dijo que se trataba de mí? Entonces, cuando empiezo a intentarlo, me doy cuenta que yo no puedo, pero que con la dirección de Dios las cosas cambian. Es a lo que iba, que hay mucha gente que tiene dones que no ha descubierto por su egoísmo. No, es que yo no tengo, pastor, no es que hasta que no lo intentes no lo vas a descubrir. El día que te animes te vas a dar cuenta de cómo Dios te usa en muchas áreas que tú ni te imaginabas. Pero mientras nada sigas pensando en qué voy a recibir y no qué voy a dar, y no me anima a predicar y no me anime a orar, no voy a descubrir lo que Dios ha puesto en mí. Una vez que lo descubras, esos talentos, capacidad, etcétera, etcétera, ahora toca como cónyuges impulsar, creer, motivar, a veces exhortar, detener, pero no cortar las alas, y poder ser de bendición como este matrimonio, y poder tener como esa sensibilidad de saber que sí, que no, cuando sí, cuando no, hasta cuándo, cuánto, etcétera, pero no detenernos porque hay extremos. Yo conozco, por ejemplo, ministerios donde el pastor tiene amarrada a la esposa y tiene dones y talentos, etcétera, pero no, y no la deja hacer nada. Y otros donde se desvían tanto por el ministerio que descuidan la familia. En ese sentido es en el que digo, tenemos que ir teniendo cuidado.
y buscar impulsarnos y buscar motivarnos. Oye, amor, estoy pensando esto, hacer aquello. ¿Y qué hacen muchos o muchas? ¿Tú cómo crees? Estás bien burro. ¿Cómo tú, vieja, vas a hacer eso? Mi esposa por años nos animaba a enseñar públicamente. ¿Y sabes quién le insistió? Y no lo digo jactándome, sino simplemente como un ejemplo. Porque a veces la gente dice, ay, sí, predico una cosa, pero ¿qué vive? No, lo que predico o lo vivo o lo estoy intentando vivir. Perfectos no somos, pero hipócritas tampoco. Y durante años, veo mucha gente, pero entre ellos, ahí estuve yo. Claro que puedes, Dios está contigo, te va a respaldar, te va a usar. Inténtalo, anímate, vas. Y allí iba, y allí iba, y allí iba. Y siempre he buscado impulsarla. A veces le digo, ya te estás pasando, aguanta tantito. Ahora con el Congreso de Mujeres no paraba todo el día, ahí mensajes y llamadas y todo. Bueno, yo sabía que era un tiempo que iba a parar. Le dije algunos consejos de cómo podía mejorar pues la administración del tiempo para futuros eventos y que no la saturara tanto, lo cual es correcto, pero tampoco muy al extremo de decirle, y no lo vuelvas a hacer. Ahí de mí, si detengo la obra que Dios quiere hacer en ella, porque para eso me puso también desde su lado. Entonces no puedo irme al extremo de, sí, desvívete y abandónanos, porque tampoco es bíblico, pero tampoco de aquí te quedas, en la casa, en la cocina, nada más. La tengo que impulsar y creer en ella y discernir lo que hay en ella y buscar ser ese apoyo. Y ella también conmigo, pero hoy no está ella, nada más estoy yo, así que me toca hablar a mí. Y con nuestros hijos también, y con los demás, como Priscila y Aquila. Qué increíble que Apolo fue de gran bendición, pero gracias a la labor de ellos. ¿De qué manera nos estamos impulsando? Ves a tu marido medio cabizbajo, el negocio le salió mal, está pensando abortar la misión, empezó un grupo conexión, se puso medio nervioso, no le fue bien. ¿Y qué hacen muchos? Ya ves, te dije que eso no era para ti. Cuando hacer discípulos es para todos. Pues no estuvo tan mal, mi amor. Pues nada más hiciste que el arca de Noé chocara en la isla de Patmos, se bajó, platicó con Juan, apareció Jonás, que él lo escupió la ballena, pero fuera de eso lo demás estuvo bien. Hubo un versículo que me edificó. La siguiente hora un poquito más, estudia, yo te voy a respaldar y vas a ver que Dios te va a usar. Y poco a poco vas a ver que Dios lo va a usar. Entre broma y broma estoy diciendo la verdad. Impulsémonos. No a hacer locuras y cuanta cosa se le ocurra, ¿verdad? Sino a que estemos en oración, a que seamos personas de comunión con Dios, guiadas por el Espíritu de Dios, y cuando sepamos que algo viene de parte de Dios, podamos ser ese matrimonio como ellos que se impulsa a hacer lo correcto, que se impulsa a ser de bendición, que cree mutuamente en lo que Dios puede hacer en cada uno. Primera de Corintios, capítulo 16. Se nos fue el tiempo, adiós dinámica, se las dejo de tarea. Versículo 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Priscila y Aquila con la iglesia que está en su casa. ¡Wow! Les saludan en el Señor. ¿Ya lo leíste bien? Las iglesias de Asia les saludan, Aquila, y Priscila con la iglesia que está, ¿en dónde? En su casa. Comenzaron predicando la palabra en la calle mientras montaban tiendas y acabaron teniendo una iglesia en su propia casa. Esto es fabuloso. Y no quiere decir necesariamente que terminaron de tiempo completo dedicados al ministerio, porque en ese entonces las iglesias eran comunidades muy pequeñas, establecidas en casas. Siempre he dicho, la iglesia no es un auditorio, es un grupo de personas. Quiere decir que un grupo de personas comenzó a seguir a Cristo y a discipularse y edificarse y a alabar y a orar en la casa de Priscila y Aquila, con la iglesia que está en su casa. La mayoría piensa que no llegaron a desempeñar una posición de tiempo completo. No dice los pastores Priscila y Aquila, simplemente dice la iglesia que está en su casa. En tu casa puede haber una iglesia. No, dice la Biblia, mi casa será llamada, dijo Jesús, casa de oración. ¿Qué dijo Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor.
y en tu casa nomás se ve Netflix. Y no está mal que se vea Netflix. Antier vi una película muy buena. ¿Cómo se llamaba? No, está muy sangrienta y se pueden tropezar algunos, ¿verdad? No, para los hombres, creo que era Milla 22, alguna cosa así, pero no está en Netflix, está en Amazon. Entonces está bien, hay cosas que se valen. Se vale tener tiempos de recreación, se vale disfrutar, se vale divertirse, pero también tenemos que entender que este es parte de nuestro propósito, el más importante. Que en nuestra casa se hagan muchas cosas, en tu casa que se cocine, que se platique, jueguen juegos de mesa, vean series, etcétera, dentro de los límites de lo correcto, pero que en tu casa se ore, que en tu casa se predique la palabra, que en tu casa se abra un grupo conexión. Muchos de ustedes ya están en tiempo de ustedes tener un grupo conexión, de ustedes enseñar, de ustedes empezar a discipular, de que en su casa haya una iglesia en el sentido estricto de la palabra, que esté el cuerpo de Cristo aprendiendo de Dios, orando a Dios, alabando a Dios, recibiendo de Dios. Y vas a ver la bendición que va a haber en tu casa cuando tu casa sea casa de oración, cuando le des un lugar a Dios en tu hogar, cuando dejes a Jesús sentarse en tu sala contigo. Porque ¿cómo hará bendición si nada más se sientan para emborracharse? Perdón que lo diga tan claro, estamos entre adultos, para mentar la madre con los compadres, porque eso pasa en hogares cristianos. Hombres fanfarrones aquí andan una cara el domingo y entre semana ya andan de borrachos, humillando a los hijos, a la esposa, embriagándose, maldiciendo. ¿Cómo puede haber bendición? ¿Cómo puede haber paz? ¿Cómo puede manifestarse la presencia del Espíritu con tanto pecado y con tan poco de Dios? Con alcohol, con maldición, con pornografía. ¿Y su palabra para cuándo? ¿Y el discipulado para cuándo? ¿Y la oración para cuándo? Segunda de Timoteo 4:19. Dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa ¿cómo se llama? No manches, ¿por qué le pusieron así este pobre brother? Onesíforo, nadie le ponga así a sus hijos. Le escribe Pablo a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, o sea que ellos también llegaron a colaborar con este joven pastor, al que Pablo le dice: también salúdamelos. Como nos damos cuenta, anduvieron por todas partes. Y donde quiera que iban, este es el punto y la esencia del mensaje, eran de bendición como matrimonio. Mis hermanos, que se cumple esto en nuestras vidas. En Toluca, en Michoacán, en Ciudad de México, donde quiera que vayas, en tu trabajo, en la escuela, en la casa de tus suegros, en la casa de tus hijos. Que digan lo que quieran de ustedes, que murmuren de ustedes, pero que no pueden negar que la presencia de Dios a través de ustedes se manifiesta. Que los demás digan: no inventes, ¿qué rollo con estos brothers? O sea, ¿viste el amor que irradiaban? La paz, el gozo, cómo disfrutan, cómo se ven. No son perfectos, pero hay algo. Que puedan darse cuenta que Dios está con nosotros y que podemos ser instrumentos de bendición donde quiera que vayamos. Y a cualquier casa a la que vayas, ora por esa casa. Y a cualquier lugar donde vayas, busca la forma de dar testimonio de alguna manera de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo, porque muchos dicen: ¿y cómo voy a compartir? Estamos llenos de problemas. Bueno, cuenta de cómo Dios los está guiando en esa lucha, de cómo los ha fortalecido en esa lucha. Y quizá a lo mejor otros se puedan identificar y juntos puedan empezar a luchar, y que de alguna manera podamos como ellos ser de bendición, porque este es nuestro principal propósito y esto es nuestra tarea y la dinámica que en casa responderemos. ¿Qué podemos hacer juntos como matrimonio para darle gloria a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para anunciar a Dios? ¿De qué se van a tratar nuestras pláticas de aquí en adelante?
¿Qué haremos cuando nos encontremos un Apolos? ¿Y qué se va a hacer en nuestro hogar? Esa es nuestra tarea, mis hermanos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Pedimos perdón si hemos fallado, Señor, y hemos sido más como Ananías y Zafira. Y te pedimos, conforme a tu misericordia, que se renueve cada mañana, Señor, que tú nos limpies con tu sangre. Y hoy toda esta confrontación no sea utilizada por el maligno para traer culpa, vergüenza y condenación, sino al contrario, Señor, que la tristeza que provoca tu espíritu, como dice tu palabra, nos guía al arrepentimiento, y ese arrepentimiento a la edificación. Que podamos ser de hoy en adelante matrimonios como Priscila y Aquila, Señor, de bendición, de edificación, de restauración. Que podamos, Padre, corregir a otros y corregirnos a nosotros, y animar a otros y animarnos a nosotros, y predicarte a ti y anunciarte a ti, glorificarte a ti con todo lo que hagamos en donde quiera que vayamos. Yo te pido que así sea hecho, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo hable claramente a nuestros corazones. ¿De qué manera nos has de usar? ¿De qué manera nuestra casa será llamada casa de oración? ¿De qué manera juntos te podemos servir? Guíanos en este camino, Señor, y bendice a otros como lo hiciste con Priscila y Aquila a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.